Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan, queridos suscriptores? En esta oportunidad quiero hablarles acerca del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios, eh, el soplo de Dios, el neumagios, el Espíritu Santo, que los testigos de Jehová creen que es una fuerza impersonal. Una fuerza impersonal es como la electricidad, por ejemplo, según ellos. Según ellos creen que el Espíritu Santo es como las ondas de radio, que es una cosa y no necesariamente una persona. Ellos ven que en la escritura, supuestamente, según ellos, al Espíritu Santo se le aplican atributos de una persona pero que no lo es. ¿Y cómo justifican esto? Diciendo que, por ejemplo, también en la escritura se les aplica atributos personales a las cosas inanimadas, pero no indica que sean personas. Por ejemplo, cuando el texto en el Antiguo Testamento dice, llorarán las puertas de Jerusalén. Porque las puertas de Jerusalén lloren, dicen ellos, no significa que sea una persona. De la misma manera, dicen ellos, si el Espíritu Santo se entristece, tampoco debería ser llamado como una persona. No solamente se dice que las puertas de Jerusalén llorarán, sino, por ejemplo, también la Escritura dice que el pecado reina, dice que la sabiduría tuvo hijos, y vemos que a diferentes cosas inanimadas se le aplican atributos de personalidad, dicen los testigos de Jehová. Sin embargo, no indica que sean personas. Bueno, aquí va mi respuesta a estos argumentos. Primero, si bien es cierto que la Escritura dice llorarán las puertas de Jerusalén, si yo quiero buscarle a las puertas de Jerusalén otro atributo de personalidad, o todos los atributos de personalidad, no lo vamos a encontrar en las puertas de Jerusalén. En otras palabras, las puertas de Jerusalén no tienen intelecto propio, no da órdenes, no tiene voluntad propia, no se le puede blasfemar, no se le puede entristecer. ¿Por qué? Porque vean que dice la Escritura, ahí dice llorarán las puertas de Jerusalén. Pero no vemos al que entristece a las puertas de Jerusalén, porque debe haber una acción de alguien previo. Sin embargo, sí vemos una Escritura que nos enseña que no debemos entristecer, ¿quiénes? Las personas, al Espíritu Santo. No encontramos en la Escritura que se pueda blasfemar contra las puertas de Jerusalén. Tampoco encontramos en la Escritura que las puertas de Jerusalén dé órdenes. Vamos a ir a algunos textos, por ejemplo, para que ustedes vean que a las puertas de Jerusalén no se les puede aplicar todos los atributos que le corresponden a una persona. Por ejemplo, si nosotros vamos a Romanos 10, a 15:30, vemos que el Espíritu Santo tiene amor, característica de una persona. ¿En dónde? En Romanos 15:30. Pero también dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios. O sea, ya vemos que el Espíritu Santo tiene amor. No solamente que tiene amor, sino que se entristece. Si se entristece, tiene una mente. Tiene voluntad propia, puesto que tiene una mente. Entonces, estos atributos no los encontramos ni en las puertas de Jerusalén, no lo encontramos ni en la sabiduría. Es más, según la Escritura dice que el pecado reina, pero el pecado no encontramos todos estos atributos que le encontramos al Espíritu Santo. No lo vamos a encontrar a las cosas inanimadas, pero sí le encontramos todos estos atributos personales al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 30, dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la manera en la que viven. O sea, vemos que el Espíritu Santo se entristece. Ni a la sabiduría, ni al pecado, ni a las puertas de Jerusalén, ni a una cosa, ni a la muerte se le puede entristecer. No se le puede blasfemar,
no tienen intelecto propio. Todos estos atributos les corresponden a una persona. Y no lo encontramos en ninguna de estas cosas, ni la muerte, ni las puertas, ni la sabiduría. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 3, dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Vean qué es lo que dice aquí. Satanás no llenó el corazón de Ananías para que le mintiese a una cosa. Satanás, cuando hace que una persona peque o mienta, es para que le mienta a una persona. Perdón, Satanás cuando hace que una persona mienta, es para que le mienta a otra persona. No se le puede mentir a una cosa. No existe un solo pasaje en la Escritura en donde Satanás llene el corazón de alguien o tiente a alguien a mentirle a una cosa. No existe. Solamente se le puede mentir a una persona. Este atributo, que se le pueda mentir a una persona, no encontramos que se le pueda mentir a la puerta de Jerusalén, que se le pueda mentir al pecado, que se le pueda mentir a la sabiduría, o a la muerte, o al vientre. Es propio de una persona. Vemos en el sitio de los Testigos de Jehová, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 28, dice: porque al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerle carga aparte de estas cosas necesarias. O sea, vemos que aquí sería absurdo decir que el Espíritu Santo fuera solamente un poder o una influencia impersonal. En vez de eso, leemos que indica que a otro ser personal, como Pedro, dice que le pareció bien a él y al Espíritu. Entonces, esto no se le aplica a las puertas de Jerusalén, ni a la sabiduría, ni al pecado. Estos atributos son propios de una persona. Ahora, hay muchísimos atributos de personalidad que se le aplican al Espíritu Santo. Reitero, si hacemos una comparativa a cada cosa que se le aplica una prosopopeya, vemos que se le aplica una prosopopeya o un atributo de personalidad. Sin embargo, al Espíritu Santo se le aplica todos los atributos de personalidad que hace a alguien una persona. Entonces vemos que el Espíritu Santo o San Pablo no le aplica prosopopeyas al Espíritu Santo. Conocía muy bien San Pablo las escrituras hebreas. Sin embargo, hay una diferencia abismal. El propio Espíritu Santo que inspiró las escrituras hizo que los apóstoles le aplicaran al propio Espíritu Santo todos los atributos de una persona, mientras el propio Espíritu Santo hizo que a las puertas de Jerusalén o al pecado o a la sabiduría no se le aplicaran todos esos atributos. Fue el mismo Espíritu Santo que les está diciendo a los testigos de Jehová: yo soy persona, mientras las puertas, la sabiduría y el pecado no lo son. Entiendan que se le aplica todos los atributos personales. Hasta se le puede mentir. Se le puede mentir a una cosa, como creen los testigos de Jehová. Alguno puede decir, bueno, pero en la Escritura dice que se le mintió a esta cosa. Hay que ver, ¿no? Hay que mostrar en qué parte. Pero si así fuera, también a esa cosa que se le mintió se le tiene que blasfemar, se tiene que tener amor, tiene que tener intelecto propio y no se le va a aplicar. Porque a las cosas inanimadas no se le aplican todos los atributos personales, mientras que al Espíritu Santo sí, porque es persona. Ahora, ellos dicen que el Espíritu Santo es el poder de Dios y que reside en el Padre, mora en el Padre. Y usted le pregunta a un testigo de Jehová, ¿pero ustedes adoran al Espíritu Santo? ¿Lo adoran? ¿Y ellos qué van a decir? Que no. Pero sin darse cuenta lo adoran.
Porque si alguien adora a la persona del Padre, adora todo lo que reside en el Padre, todo lo que en él reside. A menos que separen al Espíritu Santo de la persona del Padre y digan, yo adoro al Padre, pero lo que le compone a él no, ¿no? Inevitablemente tienen que adorar al Espíritu Santo cuando adoran al Padre. El Espíritu Santo es eterno, como lo es el Padre. Nadie puede negar que el Espíritu Santo sea eterno. Pero ¿cómo es que el testigo de Jehová puede creer que existe una cosa o una fuerza increada? Porque no puede ser creado el Espíritu Santo. Y eterna. Pero que a la vez, esto eterno, para ellos no es Dios. Esto eterno, que se le aplican todos los atributos personales, para ellos no es persona. Y esto eterno, que reside en el Padre, se lo descarta en la adoración como hacen los testigos de Jehová. Y más aún, ellos dicen que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Sabemos que el Espíritu Santo es eterno. Sabemos que tiene todos los atributos de una persona, mientras las puertas de Jerusalén no, el pecado no, la sabiduría no. El Espíritu Santo tiene todos los atributos de una persona. Ahora, vemos que también es eterno, mora en el Padre, pero vemos algo también. Dicen que el Espíritu Santo es poder, dicen ellos, que es el poder controlado de Dios, que Dios lo controla a ese poder como una fuerza impersonal, como la electricidad es controlada, dicen ellos. Ahora, si el Espíritu Santo es una fuerza controlada, que Dios la controla a su antojo, que Dios la controla como se controla la electricidad o las ondas de radio, y si es un poder, y es lo que hace a Dios Todopoderoso, entonces Dios es dependiente. El Padre depende de una cosa para ser todopoderoso. Pero alguien que depende de una cosa para ser todopoderoso no puede ser todopoderoso porque es dependiente. Y cuando alguien es dependiente, significa que esa persona, si carece de ese atributo, no sería lo que es. Entonces, ¿qué es lo que están dando a entender los testigos? Que Dios es todopoderoso y es dependiente del Espíritu para hacerlo. Entonces no sería todopoderoso, por el simple hecho de que si Dios controla esa fuerza o ese poder, necesariamente ¿con qué lo controla? ¿Cómo Dios controla ese poder? ¿Con qué poder controla ese poder? ¿Cómo es que Dios controla ese poder? Si el poder de Dios es el propio Espíritu, ¿cómo pueden ellos pensar que con el propio Espíritu Dios controla ese Espíritu? Y así podemos continuar. ¿Cómo puede Dios controlar esa supuesta fuerza impersonal con otra fuerza impersonal? ¿Con qué poder Dios controla ese espíritu? Ese poder. ¿Con qué poder Dios lo controla? Porque el Espíritu Santo es fuerza infinita, según ellos. Poder de Dios, que debe ser controlado, dicen ellos. Bueno, ¿con qué poder Dios lo controla? Si todas las acciones que Dios hace, las hace por su Espíritu Santo. ¿Cómo Dios controla ese poder? Entonces, no solamente tiene amor el Espíritu Santo y todos los atributos de una persona, sino que es tan eterno como el Padre, tiene voluntad propia, mente. Y todas estas prosopopeyas que ustedes les puedan encontrar a las puertas de Jerusalén, todo lo que ustedes quieran, nunca le van a encontrar todos los atributos que el mismo Espíritu Santo hizo que en las Escrituras se le aplicaran a Él, para que lo veamos como persona. Mientras que el mismo Espíritu Santo solamente puso algunos que otros términos personales a las puertas al pecado o a la sabiduría. Pero jamás van a ver que el Espíritu Santo haya inspirado a los apóstoles
a que le pongan todos los atributos personales a una cosa, como una puerta, como el pecado, sino van a ver que se los puso todo al Espíritu Santo y ahí van a ver la diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que quería dar a entender el Espíritu Santo? ¿Que las puertas de Jerusalén y el Espíritu son algo parecido? No, sino que hay una diferencia. El Espíritu es persona y las puertas de Jerusalén no. Saludos.